Anteriormente habíamos visto cómo Jesús, aquí mismo en Mateo 24, había usado a Daniel como referencia para dar respuesta a las tres preguntas que los discípulos hicieron. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres preguntas? Sí. Las mismas de la vez pasada y de la antepasada. ¿Cuáles eran las preguntas que hicieron? ¿Qué tiempo pasará? Bueno, ¿cuánto tiempo pasará? Ok, ¿cuándo pasará esto y a qué se refería eso? Al templo. A la destrucción del templo, ok. ¿Cuándo se va a destruir el templo? Es la primera. Ajá. Luego, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuáles eran las señales ¿Las señales de qué? de la destrucción del templo? ¿Cuándo va a venir? ¿De qué iba a suceder eso? Bueno, esa era la primera pregunta. No están lejos, ahí están en Mateo 24 de todas maneras. La señal de su venida. La otra era señal de la venida, que les había explicado que esa La palabra se consumación refiere del a cómo aparecerá como rey o mesías. Y luego, ¿cuál dijiste la otra, Baldo? La consumación del siglo. Ok, ¿cuándo será el fin de ese siglo, no? ¿Cuándo será el fin de esa era? ¿Cuándo va a iniciar la otra? Ahí están, es el primer, hasta arriba. entre los primeros versículos. Versículo 3. El 3. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta que Daniel había dado, ahora sí que a parte de estas preguntas? Si se acuerdan, la vez pasada habíamos visto que Jesús usó a Daniel para contestar que los imperios caen, pero el reino de Dios es el que se iba a mantener firme para siempre, y que huyeran de la abominación desoladora que eran los ejércitos romanos, y que a final de cuentas uno que era como hijo de hombre iba a aparecer para establecer ese reino de Dios. Aquí Jesús se agarra ahora de otro profeta para responder. Aquí toma lo que es el profeta Isaías, que nos dice que el sol se oscurecerá, la luna no va a dar su luz y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes del cielo pues iban a ser sacudidos. Ahora, este lenguaje es un poco confuso y es parte del por qué pues muchas veces se malinterpretan estos versículos. Hay gente que cree que estos eventos pues van a suceder así tal como se está diciendo ahí, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa cuando lee esto? Pues el fin del mundo, el fin del universo, ¿no? Se va a caer el sol, se va a caer la luna, se van a caer las estrellas, todo va a ser destruido. Pero hay que recordar que lo que les mencioné la vez pasada, ¿no? Los profetas hablaban en forma de código para que el mensaje en contra de una nación pagana que estaba sometiendo a Israel, pues no se deshiciera de ese mensaje si el mensaje iba pues específicamente en contra de ellos. Entonces, para que se den una idea, si yo les digo que estoy viendo el canal de las estrellas, ¿significa que estoy viendo un canal donde solo pasan documentales de estrellas en el cielo? Sí, no, es el de las novelas. Es el de las novelas. Entonces, ¿a qué se refieren las estrellas ahí? A los personajes artísticos. A los artistas, exactamente, a los artistas o los actores, ¿no? Entonces, en este caso, las estrellas, en lugar de ser artistas, son políticos. Lo que es el sol, lo que es la luna, las estrellas representan a los gobernantes, a autoridades, a gente, pues digamos, de fama. Igual como hoy en día, cuando pensamos en estrellas, también hablamos de artistas. Entonces, este lenguaje, pues era un código común que describía, pues obviamente si está diciendo que las estrellas se van a caer, pues de qué está hablando, que ciertos políticos vienen para abajo, ¿no? Está describiendo convulsiones sociales y políticas. Por ejemplo, cuando decimos que un imperio se cayó, pues no estamos diciendo que pues iba caminando bien contento el imperio romano y se tropezó y se fue de boca. No, lo que estamos diciendo es que el imperio fue destruido cuando decimos que un imperio se cae. Entonces, cuando Jesús usa este lenguaje de Isaías, lo hace precisamente para que entendamos que aunque el templo y Jerusalén van a ser destruidos, en algún punto Roma va a caer. Y todo eso es señal para ellos de que el evangelio pues se va a expandir. El dolor de parto, como ya lo habíamos visto antes, para algunos pues iba a ser malo, pero obviamente para otros pues es una señal de una esperanza nueva. Para Israel y luego para Roma, pues estas eran malas noticias. Pero para los que están en el reino de Dios, pues esto es el inicio de un camino hacia la nueva creación. Jesús les está diciendo que los gobiernos, tal como los conocían en el momento, pues iban a ser sacudidos. Pero ¿cuál iba a ser la señal de la venida? ¿Cuál iba a ser la señal de Jesús apareciendo como rey y Mesías?
Jesús nuevamente se regresa a Daniel. En el versículo 30 cita a Daniel y en un versículo que dice: verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Pues, ¿cuál es la señal de que Jesús pues, va a aparecer como rey? Pues es esta cita de una persona que es como un hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo. Ahora aquí aquí Jesús está citando a Daniel 7:13 y es común que no leamos el texto y por eso gente inmediatamente piensa que esto se trata de la segunda venida. Pero ¿qué es lo que dice Daniel 7:13? Para entender de qué está hablando. Ahí sí tienen sus Biblias, vámonos a Daniel 7:13. Y alguien que lo lea así con voz fuerte. Suena como carro ahogándose de gasolina. ¿7:13? Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok. ¿Hacia dónde va el Hijo del Hombre en Daniel 7:13? El anciano de días. Ok, el anciano de días, ¿quién vendría siendo? Si tratan de atinarle, ¿quién es el más anciano de ancianos Es del universo? Salomón. Oh, El anciano de ancianos. Moisés. Dios, Qué tramposa. es Dios. Entonces, ¿hacia dónde va el Hijo del Hombre? Hacia Dios. Por eso es importante leer el versículo en su contexto. Cuando Jesús está citando esto, nosotros casi nunca leemos Daniel y pensamos, pues sí, cuando venga Jesús, y empezamos a pensar en la segunda venida de Jesús, o sea, de Jesús viniendo del cielo a la tierra. Pero el versículo que está citando Jesús es de él yendo Adiós. arriba. O sea, que no Es de dice la acá. tierra al cielo, es la dirección completamente O opuesta. sea, que le está diciendo que ya se va a Ajá, morir y entonces, a ¿de qué resucitar. estaría hablando Jesús ahí? De la De su resucitación. ascensión. Exactamente, resucita, las dos de las que dijo Ovaldo y Belén, de cuando resucita y se va. Noten cómo en Daniel el Hijo del Hombre no viene hacia la tierra, va hacia arriba. Daniel está describiendo esta situación, esta visión, desde la perspectiva de alguien que está en el cielo y cómo el Hijo del Hombre viene hacia Dios y se le da toda autoridad. Entonces, viene de la tierra al cielo. En ese sentido, Jesús no está hablando entonces de su regreso a la tierra, después de haber estado un tiempo en el cielo. Está hablando de la ascensión que sucede un tiempo después de que resucita. Es esa reivindicación de que lo que sufrió pues no fue en vano, sino que en ese sufrimiento precisamente se derrota la muerte y al mal. En Hechos 1 del 9 al 11, de hecho se describe esta situación, ¿no? Y dice en los versículos que después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, ahí, en la situación de Daniel, el Hijo del Hombre ya está viniendo al anciano de días, ¿no? Ahora, también hay que acordarnos que, sabiendo que Jesús es Dios, ¿qué es lo que Jesús había dicho apenas hace poco acerca del templo? Que la presencia de Dios iba a desaparecer del templo, lo iba a dejar desierto. Ahora, eso es clave, porque ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando Dios abandonaba a Israel? Porque ahora sí que por alguna idolatría, alguna inmoralidad que hicieran y que Dios desaparecía del templo, ¿qué es lo que usualmente describían los profetas? Que Dios subía, se iba del templo, entonces Dios subía, ascendía. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Se está yendo, lo que indica que el juicio sobre Israel ya está ahí, ahora sí que establecido, ¿no? Ya Dios se fue de ahí. Entonces, entendiendo todas estas cosas, ¿qué es lo que demuestra que Jesús fue reivindicado? Primero, pues su resurrección y ascensión. El veredicto de la corte judía, ¿no? Cuando lo estaban enjuiciando, y la ejecución en la cruz del Imperio Romano es deshecho cuando Jesús resucita.
no importa si lo declararon culpable, no importa si lo mataron, él de todas maneras está paseándose vivo. Entonces, obviamente no funcionó juzgarlo ni funcionó matarlo porque pues ahí está. Gente lo estaba viendo paseárselo, gente lo estaba viendo comer, gente lo estaba viendo hablar. O sea, no sirvió de nada, ¿no? Este hijo del hombre, ¿no? Que sufrió bajo las manos de estas bestias paganas, como lo ponía Daniel, que incluso controlaban el templo de Jerusalén, ahora es declarado Señor por sobre todas las cosas, incluidos esos líderes judíos que lo enjuiciaron, incluido Roma que lo crucificó, y obviamente eso incluye al César, que es el que se consideraba a sí mismo como un hijo de Dios. La segunda cosa que demuestra que Jesús es reivindicado, pues es la destrucción del templo. El hecho de que haya sido destruido el templo significa que cuando Jesús habló como profeta y dijo que eso iba a pasar y se cumplió, pues que era un profeta verdadero, no fue una mentira. A veces cuando vemos de profecías, ¿no? Es muy popular a veces ver de, no, pues Nostradamus hizo profecías, pero lee uno la profecía y es como de, no, pues 2 aves van a estamparse con algo, las torres gemelas y los aviones, y uno tiene que como que meterle a los detalles de, no, yo creo que está hablando de esta situación. Jesús fue bien claro de, sí, el templo va a ser destruido. O sea, es con detalles va a ser un ejército el que lo va a destruir. Es esta situación lo que va a pasar. O sea, él no fue como de, bueno, dejen de algo bien ambiguo para ver si algo pasa y pues ya quedo yo como verdadero. No, o sea, fue específico de qué es lo que iba a pasar y eso pasó. Entonces, eso significaba que, pues de verdad el templo había venido a simbolizar todo lo que estaba mal en el tiempo de Israel, de esos días. Esto tal vez nos debería de poner a pensar un poco, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿estamos realmente siguiendo los pasos de Jesús? ¿O de alguna forma tal vez ya nos hemos convertido en lo mismo que el templo de ese entonces? Y nada más somos pues un lugar en donde tal vez estamos idolatrando a nosotros mismos, a la comodidad, al dinero, a qué sé yo, o sea, puede ser infinidad de cosas, ¿no? Que hacemos a veces mal. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La tercera cosa que demuestra que Jesús es reivindicado es que las noticias de su victoria se iban a esparcir rápidamente por todo el mundo. Aquí en los versículos dice que enviará a sus ángeles a juntar gente. Hay que entender que la palabra ángel en griego es la palabra que también se traduce como mensajero en la Biblia. No siempre va a ser un ser celestial, entonces hay que tener en cuenta eso cuando leemos la Biblia. Aquí los traductores tienen que tratar de atinarle. ¿Está hablando de un ser celestial o está hablando de un mensajero pues común y corriente, ¿no? De carne y hueso? Entendiendo obviamente el contexto de todo lo que está sucediendo aquí, Jesús después de que bueno, lo matan y resucita, antes de irse, presente como menciona aquí, de irse al cielo, encarga a un grupo de mensajeros a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces está hablando de esos mensajeros. De hecho, de aquí podemos entender incluso mejor lo que significa el evangelio. Noten cómo la palabra ángel está dentro de la palabra evangelio. Ángel, yo. La palabra evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. Y un mensajero, en este caso un ángel, es aquel que lleva esas buenas noticias a alguien más. El evangelio entonces no es una lista de 5 pasos para ser salvo, ¿no? Eso es el plan de salvación. Y a veces la gente confunde una con la otra. El evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, que aunque fue asesinado y bueno, ya resucitó, ahora es rey. Esa es la buena noticia. Está este presente siglo malo, pero ya tenemos un nuevo rey que nos está dirigiendo hacia la nueva creación, así como el pueblo de Israel tuvo a Moisés que los llevó hacia la tierra prometida. Nosotros ya estamos yendo hacia otro lado que es mejor. Un ángel o mensajero aquí entonces viene siendo esta persona que comparte este mensaje, esta buena noticia. Jesús le dice a sus discípulos que pongan atención, que aprendan algo tan sencillo como una higuera, ¿no? Y dice que cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, pues saben que el verano ya está cerca. Los almendros. Unos almendros aquí sería, ¿no? En Manzanillo. Y dice así también ellos, cuando ellos vieran todas estas cosas sucediendo, sabrían la respuesta a su pregunta de cuándo sería destruido el templo. Entonces hay que recordar otra vez las 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo se va a acabar la vieja era? Y obviamente va a empezar la nueva. ¿Y cuándo va a aparecer Jesús como rey o como Mesías? Todo esto que hemos visto, pues es lo que nos está enseñando precisamente. Una pausa ahí por la causa.
Ahí los del video van a decir, se puso intensa esa predicación acá con reggaetón. Con todo esto que hemos visto, pues ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cómo responde con esta parábola de la higuera? Pues que Jesús va a ser asesinado, pero resucitará. Ahí ya está la señal de que esto va a empezar a desencadenar todo un problema. Les recuerdo, en el Antiguo Testamento, cuando Israel andaba en idolatría, andaba en inmoralidad, Dios se iba, porque si no me quieren aquí, ¿para qué estoy aquí entre ustedes? Se iba. Aquí Dios está entre ellos otra vez, es Jesús. ¿Y qué es lo que le van a hacer a Dios en esta ocasión? Ya no nada más es idolatría, lo van a matar. Y Él va a resucitar y va a decir, ok, no me quieren aquí, pues otra vez me voy. Y me van a verme ir, pero voy a dejar a un grupo de personas que son los que van a compartir que precisamente ahora yo ya tengo la última palabra, la muerte no. Entonces los que me quieran seguir a la vida, pues síganme. Los que no, pues ya sabemos para dónde van encaminados, ¿no? Ahí van a empezar esas señales. Desde la perspectiva celestial, pues Él vendrá sobre las nubes del cielo, porque iba para allá arriba. Sus mensajeros entonces tenían que anunciar este mensaje. Y este mensaje que obviamente va a reunir a más gente desde los cuatro vientos, como dice ahí el versículo, ¿no? Desde un extremo al otro. Y entonces vendrán los ejércitos romanos o la abominación desoladora y destruiría el templo, ¿no? Y como lo mencioné hace unas predicaciones, pues eso pasó en el año 70. ¿Cómo sabemos que pues esto está hablando de estas cosas y no del fin del mundo? Pues para empezar, porque encaja con todo el contexto que hemos estado viendo desde que empezamos pues todo Mateo, ¿no? Pero también noten qué dice el versículo 34 que leímos hace ratito. Dice, les digo que todo esto pasará en esta generación. Y a veces la gente dice, no, es que esto está hablando del fin del mundo. Pues ¿cómo es que va a estar viva esa generación todavía? Y pues, no, ya esa gente ya vivió casi 2000 años. Ahí vamos a ver a otro Matusalén por ahí, ¿no? Ya, con el viejito que ya lleva 2000 años viviendo. Entonces, obviamente tenemos que poner atención a este tipo de versículos, ¿no? Dice, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y obviamente si todo esto sucede en el año 70, que es cuando se destruye el templo, pues sí, esa generación seguía viva. De hecho, por ejemplo, Juan cuando escribe Apocalipsis es en el año 96. Son unos cuantos años después todavía del templo, él sí vivió un buen rato. Solo cuando entendemos lo que Isaías, lo que Daniel y lo que Jesús están diciendo aquí, pues vamos a apreciar lo significante que es este momento para Jesús y lo que Jesús representaba. El fin de las cosas tal como las conocían los discípulos, pues sí estaba cerca. Pues se les va a destruir el templo, se les destruía todo a ellos. Y eso obviamente pues representaba que la esperanza de Israel pues, se había acabado ahí, ¿no? Pero hablando del dolor de parto, como hace unas semanas vimos, pues cuando Jesús resucita da luz a una nueva era, en donde el templo no es un edificio, sino la gente que constituye el reino de Dios, es decir, la iglesia. Ahí Pablo en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Ya el templo ya está destruido, no importa, ustedes son el templo. Y les dice, ¿no saben ustedes que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces Dios no está ausente, no se fue. Lo vieron irse en las nubes, pero Dios de todas maneras está en la gente que lo sigue, en la gente que es el verdadero templo. Nosotros somos parte de ese nuevo nacimiento. De hecho, 2 Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya somos parte de la nueva creación. Entonces, ¿por qué a veces insistimos en regresarnos a la vieja creación? A la vieja era, al presente siglo malo, como lo menciona en otros lados la Biblia. Debemos de vivir como nueva creación, lo que significa que ya no debemos vivir como en la era pasada, lo que estaba controlado por la violencia. Ahora nuestro rey es el príncipe de paz. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? En paz. Ya no debemos vivir bajo la era en la que la muerte tenía la última palabra, porque si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y eso es lo que es la vida eterna, la resurrección de nuestros cuerpos. La vida tiene ahora la última palabra, no la muerte. Ya no debemos de vivir descuidando al prójimo y a la creación de Dios. Debemos recuperar la vocación para la que fuimos creados, que es cuidar y servir de lo que Dios creó. La salvación no se trata de morir e ir al cielo, como muchas veces se malenseña. La salvación se trata de vivir la vocación para la que fuimos creados, por el resto de la eternidad. Pero debemos de comenzar a vivir eso ahorita. La salvación no se trata solo de la redención de nosotros tampoco, se trata de la redención de la creación entera.
a través de nosotros. Ahí en Romanos 8, 21 al 23, ahí si lo tienen en sus Biblias, de todas maneras yo lo voy a leer, pero esos versículos me gustan mucho porque nos enfatiza que la salvación no nada más es de nosotros, es para todo lo creado. 8, 21 al 23. Dicen los versículos: la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces no nada más se trata de nosotros, se trata de nuestra redención y a través de eso pues la redención de todo lo que ha sido creado. Cuando volteamos a ver lo que estaba sucediendo en el primer siglo, también podemos ver hacia el futuro que Dios promete, tal como lo dice en el versículo 35 que leímos hace rato, ¿no? Sus palabras no pasarán. Y podemos estar agradecidos de Jesús, pues que es el Rey ahora, y Él es el Rey de todo el tiempo y de toda la historia. Si Él, aunque sufrió y fue asesinado, fue también resucitado y también fue reivindicado, pues entonces nosotros también lo seremos algún día. Y no solo nosotros, sino también la creación entera. Por eso 2 de Pedro 3:13 nos dice que la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, según la promesa de Dios, son nuevos cielos y nueva tierra, en la cual dice mora la justicia. ¿Qué es lo que esperamos? Se supone nuevos cielos y nueva tierra. Y muchas veces, ¿qué es lo que se llega a enseñar? Ir al cielo. Morirte e ir al cielo. Pero eso no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano son nuevos cielos, nueva tierra y nuestros cuerpos resucitados. Y para concluir, veamos, por ejemplo, Apocalipsis 21:1. Algunos ya pasamos por ahí. Pero Apocalipsis 21:1, ya en su final de esa carta, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué esperamos ahorita que se ve cumplido al final de Apocalipsis? Los cielos nuevos y la tierra nueva. La esperanza del cristiano, como digo, no es morir y pues irse al cielo, el alma que se vaya al cielo, ¿no? Sin su cuerpo. La esperanza es que habrá una nueva creación, es decir, va a haber nuevo cielo, va a haber nueva tierra, donde nosotros viviremos como nuevas criaturas, en convivencia unos con otros, en convivencia con la creación nueva y lo más importante, en convivencia con Dios. Si esa es la vida que queremos, pues esa esperanza está en Cristo. Los que somos cristianos debemos de comenzar a vivir pacíficamente, misericordiosamente, justamente hacia el prójimo y hacia la creación de Dios. Los que no somos cristianos, pues bueno, la invitación está abierta. Si ese es el tipo de vida que quieren tener, pues solamente está en Cristo. Los que ya somos cristianos, pues hay que echarle ganas, a traer un poquito de esa paz, de esa justicia al mundo. Y los que no lo somos y quisieran eso, pues es donde se encuentra la respuesta. ¿Alguna duda o comentario?